Bendiciones hermanos, somos Escuela de Mayordomía de la Iglesia de Cristo de Benecer, San Pedro Sula, Honduras. Le damos gracias al Señor que nos permite continuar nuestras clases virtuales. Hoy tenemos la enseñanza número 7, la mayordomía de José. La mayordomía es un estilo de vida. Ser mayordomo equivale a ser un administrador. La palabra del Señor nos enseña que debemos de ser buenos administradores de todo aquello que el Señor nos da y nos dará. ¿Qué nos da el Señor? Nos ha dado la vida. Nos ha dado nuestra familia, nuestras posesiones, nuestros bienes, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo es de Dios. Y el Señor nos pide que seamos administradores, buenos mayordomos. Y si lo logramos, si lo hacemos, el Señor nos va a poner en sobreabundancia. Por lo tanto, hermanos, debemos de convertir la mayordomía en un estilo de vida, porque no solo la vamos a ejercer cuando estemos de turno de servicio, o solo la vamos a ejercer en nuestra iglesia. Debe ser en todo tiempo y en todo momento, en todo lugar y en toda situación, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo. Siempre debemos de ejercer mayordomía. La palabra del Señor en 1 de Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás, y así serán buenos administradores. Lamentablemente existen personas que no están conscientes de que son mayordomos de Dios, o aún sabiéndolo, no saben administrar ni lo poco ni lo mucho de aquello que el Señor pone en sus manos. Podemos encontrar en la Biblia un ejemplo o una historia que es la del hijo pródigo, que exige a su padre que le dé la herencia. La toma, se la lleva, la derrocha y pierde todo. Fue un mal administrador. Y nosotros aquí nos estamos preparando para ser buenos administradores en Casa de Benecer, pero también en nuestra vida, porque todo lo que el Señor nos da lo debemos de cuidar. La mayordomía no es un título, no es un nombre, no es simplemente una doctrina que va después de corderitos o un requisito para poder servir. La mayordomía tiene su origen desde la creación y lo vemos en Génesis 1:26. Crea a Dios al hombre a su imagen y semejanza y le da potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le da al hombre potestad. Vemos entonces que nuestro Dios, cuando crea, necesita un administrador, necesita delegar autoridad. En ese momento escogió un supervisor, un mayordomo, que era Adán. Pero en este momento, usted, yo, nosotros somos los elegidos para ser los mayordomos. Nosotros somos los mayordomos de este tiempo. Esa delegación es un título de mayordomía que Dios nos da. Pero para poderlo recibir debemos cumplir con dos condicionantes que se dicen o están escritas en Génesis 1:28. Creced y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad. Ordenó también Jehová al hombre y a la mujer. Notemos que le fue solicitado al hombre crecer, multiplicarse, para tener autoridad. No es al revés. No tenemos autoridad y después buscamos crecimiento y después buscamos multiplicación. No, hay un orden. Como nos ha enseñado nuestro pastor, el orden atrae bendición. Dios, nuestro Dios es un Dios de orden y así lo ha puesto. Nos preparamos en crecimiento. Crecer es preparación y después damos frutos, que es la multiplicación. Una vez que tenemos todo eso, vamos a recibir autoridad. La palabra crecer viene del hebreo pará, que significa llevar fruto, aumentar, ser fructífero, fructificar, retoñar. Multiplicaos viene de la palabra hebrea rabá, que es aumentar, colmar, dar demasiado, dominar, ensanchar, ser grande. Pará y rabá es lo que tenemos que hacer para nosotros después recibir autoridad. Es decir, que para que esta autoridad se pueda ejercer, primero debemos tener crecimiento, debemos de tener preparación. Hoy usted está aquí preparándose, usted estuvo en Corderos preparándose, usted ha escuchado las prédicas de nuestro pastor y se ha preparado. Y nos vamos a seguir preparando porque la preparación es continua. Posteriormente vamos a empezar a dar frutos, que es la multiplicación. A medida que tengamos más crecimiento, vamos a empezar a dar los primeros frutos que el Señor va a poner como parte de la preparación o del resultado de esa preparación que nos ha dado.
Para multiplicarnos correctamente, debemos crecer previamente e internamente. Nuestro crecimiento es interno, nuestra multiplicación es externa. Ciertamente, no hay multiplicación sin crecimiento. Jesús pasó 30 años creciendo y 3 años multiplicándose. Hermano, no esperemos que porque tenemos 6 meses o 1 año de preparación o 10 años en el ministerio o 10 años conociendo del Señor, la preparación ha terminado. No, nuestro Señor Jesús pasó 30 años de crecimiento, 30 años de preparación para ejercer multiplicación 3 años. Así que nosotros tenemos que seguir siempre preparándonos. Jesús, en la palabra en Lucas 2:52, dice, seguía creciendo en sabiduría y estatura y gozaba más y más del favor de Dios y de la gente. Si nosotros nos preparamos, vamos a gozar más del favor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo crecía cada día en gracia para con Dios y para con los hombres. Así se espera que también cada uno de nosotros crezcamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Quién es un mayordomo? El concepto de un mayordomo en un diccionario lo vamos a encontrar que es un sirviente principal de una casa, que es una persona a cuyo cargo estaba la casa real. El principal del palacio, a cuyo cargo estaba el cuidado y el gobierno de la casa del rey. A eso somos llamados, hermanos. A ser los cuidadores, a ser los administradores, a ser los mayordomos de la casa del rey. Nuestra casa del rey es la casa de Ebenezer, porque es la iglesia de Cristo Ebenezer. Ahí vamos a ejercer nuestra mayordomía, ahí vamos a servirle al Señor. Para servirle al Señor no se hace como se hace en el mundo. El mayor siempre sirve al menor. El mayor sirve en casa. El mayor sirve y protege todos los bienes de la casa del rey. Y para eso estamos aquí, para conocer cómo nos podemos preparar y ejercer esa mayordomía. Hoy el Señor sale a nuestro encuentro para decirnos, crece y multiplícate. Por ello nos estamos preparando en escuela de mayordomía para dar frutos sirviendo y así dejar un legado a nuestras generaciones, las cuales lo van a perpetuar. Nos desarrollamos como mayordomos solo si ejercemos mayordomía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nos podemos preparar como mayordomos, sacar excelencia en las clases, pero si no ejercemos, no dimos fruto. Es como un doctor que hace toda su universidad, se prepara, saca la excelencia, pero nunca hizo una operación, nunca sanó a nadie, nunca ejerció como doctor. Entonces todos los que estamos aquí nos preparamos para poder servir, nos preparamos para ejercer como mayordomo. El término mayordomo viene del latín mayor, que significa superior o principal, y domo o domus, que significa casa. Pero también lo encontramos en griego, que viene de la palabra oikonomos. Oikos quiere decir casa, nomos quiere decir ley. Es decir, que el término mayordomo quiere decir el principal de la casa, el que lleva la ley o la autoridad en una casa, que es delegada por alguien, pero lleva la autoridad y todo el manejo de los bienes de esa casa. Pero es importante saber, hermano, que la mayordomía es un encargo. Puede ser un encargo delegado por un hombre, pero como todo es de Dios, es un encargo de Dios. Por lo tanto, vamos a tener que rendir cuentas. No crea que vamos a ser mayordomos y no le vamos a dar explicaciones ni cuentas a nadie. La palabra del Señor en Mateo 25, del 14 al 30, es la parábola de los talentos. El Señor dio talentos y pidió cuentas. Y basado en ese rendimiento que encontró en esas cuentas, dio más o dio menos o quitó lo que había dado. En la Biblia vamos a encontrar muchos mayordomos. Por ejemplo, Eliezer, que es el mayordomo de Abraham. Aizar, mayordomo de Salomón. Eliseo, el mayordomo de Elías. Eliaquín, el mayordomo del rey Ezequías. Abdías, el mayordomo de Acab. Quiero enfocarme en Aizar porque dice que es el mayordomo de Salomón. Salomón era un hombre que pidió y tenía mucha sabiduría. ¿Se imagina haber sido escogido como mayordomo? Fue escogido con sabiduría.
Por lo tanto, quiere decir que Aizar es un mayordomo con excelencia, es un mayordomo que tenía la bendición de Dios por haber sido escogido por el rey Salomón. También encontraremos a José, que es el principal de esta enseñanza, que es el mayordomo de Potifar. Pero el principal mayordomo, el principal ejemplo de mayordomía es Jesús, porque Él vino a este mundo para ejercer mayordomía sobre nosotros y la cumplió, porque nosotros somos salvos gracias al Señor. José es considerado el mayordomo por excelencia. Por ello, vamos a ver aquellas características que hacen que José sea considerado como tal. José es considerado cuando estuvo supervisando a sus hermanos, cuando estuvo en la casa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel y estando en Egipto. Estas cualidades que José tenía eran las siguientes. Cuando estuvo supervisando a sus hermanos, José fue obediente. Génesis 37:13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. En la versión TLA dice, enseguida voy. En la NTV dice, estoy listo para ir. Hermano, no encontramos ninguna duda de parte de José. No dice en este momento no, o por qué, o un cuestionamiento. Dice, enseguida voy, estoy listo para ir, heme aquí. Así debemos de ser nosotros. Cuando nos llamen a servir, debemos de estar listos, levantar nuestra mano y decir, Señor, heme aquí, y enseguida voy. Nuestras autoridades nos van a delegar funciones, debemos de ser obedientes, porque son autoridades puestas por el Señor. Primera cualidad, la obediencia. Luego, miramos a José en la casa de Potifar. Tuvo pureza. José fue comprado por Potifar y luego lo asignó y lo puso como mayordomo de la casa de Potifar. Estando ahí, José fue tentado por la esposa de Potifar, quien le pidió que durmiera ahí. Y lo podemos ver en la palabra escrita en Génesis, donde le dice, duerme conmigo. Mas, sin embargo, José rehusó y huyó. Incluso perdió su ropa y se fue así. Porque él no quiso fallar a su pureza, no quiso fallar al compromiso y al agradecimiento que tenía primero con Potifar como hombre, pero sobre todo con Dios, porque Dios estaba siempre con él. José sabía que no había nadie en la casa y que Potifar no lo estaba viendo, pero sabía que el Señor sí, siempre lo está viendo. Hermano, el Señor siempre está con nosotros. Nuestra pureza debe ser igual en la iglesia como en la casa, en el trabajo como en la universidad, con nuestros amigos como con nuestros hermanos, con nuestra familia como con nuestro pastor. No debe cambiar nuestra pureza. Siempre debemos de tener pureza de corazón y siempre tiene que ser igual. Nos estén viendo o no nos estén viendo. José fue puro y pasó la prueba, como dice Génesis 39, 8, 9. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Fue puro con Potifar. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fue puro para con Dios. La tercera cualidad la encontramos cuando José estuvo en la cárcel. A consecuencia de este suceso anterior, la esposa de Potifar, al verse rechazada por José, lo denunció con Potifar. Obviamente, él iba a creer en su esposa y mandó a José a la cárcel. Sinceramente, es algo muy injusto y creería que nosotros estaríamos tristes o desanimados si vivimos una situación tan injusta como esta. Mas, sin embargo, la actitud de José siempre fue la correcta, al grado que con el tiempo él fue nombrado el encargado de la cárcel donde él estaba. ¿Por qué, hermano? Por la actitud correcta. No importa qué situación estemos viviendo, en lo poco, en lo mucho, en la prueba o en la abundancia, en el valle o en la abundancia, siempre debemos de tener la actitud correcta porque Dios está con nosotros, porque el Señor camina con nosotros, porque Él tiene el control de todo. La persona responsable de la cárcel pronto hizo a José encargado.
y el Señor lo prosperaba en todo. Vemos aquí que la gracia de Dios estaba sobre José, pero estaba en él porque José siempre tuvo la actitud correcta. Tercer elemento, la actitud. Luego José ejerció mayordomía en Egipto. Faraón lo hizo, le dio la autoridad sobre todo Egipto. Dice la palabra, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Lo puso casi al nivel de faraón. ¿Por qué? Porque José había interpretado sus sueños, porque José había sido diligente, porque José había tenido sabiduría de lo alto y vino y protegió al pueblo de Egipto de la escasez. Primero vino, sembró, cosechó, guardó, y cuando vino la escasez, él tenía abundancia. Entonces esa sabiduría, esa gracia, esa bendición solo Dios la puede dar. José ejerció mayordomía en Egipto. Hasta ese grado de bendición nosotros podemos tener, hermanos, si nosotros seguimos los lineamientos que Dios tiene para con nuestra vida. José, como mayordomo, recibió autoridad, anillo, vestido de lino, collar, carruaje, un nuevo nombre, esposa. Todo esto lo recibió José inmediatamente que se le dio el título de mayordomo de Egipto. Veamos a detalle cada uno de estos. Autoridad. Del hebreo Natán, que quiere decir encomendar, colocar, constituir, enviar, otorgar. Delegación. Se le delegó autoridad. Cuando se nos da la autoridad, no es para guardarla, o para fanfarronear, o para decir que tenemos. No, es para ejercer autoridad, pero ejercer correctamente. José agarró esa autoridad y empezó a ejercer sobre Egipto de buena forma. Tomó decisiones correctas que salvaron la economía de Egipto, por ejemplo. Evitó la escasez, tuvo cosecha, sembró en el momento correcto, cosechó cuando debería, y cuando vino la escasez, Egipto estaba preparado. ¿Por qué? Porque con la autoridad que José tuvo, pudo manejar eso y todo aquello que Faraón le cedió. Anillo. El anillo es el equivalente a la firma. Venía Faraón y tenía que dar autoridad o algún documento oficial, por decirlo así, ponía su anillo. Le dio un anillo equivalente a José. José firmaba como si fuese Faraón. Con esa misma autoridad, con esa misma responsabilidad, firmaba con un anillo. Ese anillo le fue dado a José. Vestido de lino, que es un manto, una vestidura nueva, una cobertura nueva. Si bien es cierto en este momento José recibe la autoridad de Faraón para con Egipto, pero él la recibe porque él ya tenía la cobertura del Señor. Si vemos en la historia de José, en el Génesis, vemos que siempre dice Jehová estaba con él. Y esa gracia es la que vio Faraón sobre José. Es más, así lo dijo. Todo lo que toca, todo lo que el Señor le da, siempre es prosperado. Por eso le vamos a dar toda la autoridad sobre Egipto. La cobertura que José recibía era de Faraón, pero antes tenía una cobertura que era la del Señor. Collar, que es de la palabra radid, que quiere decir dignidad. Nosotros, hermanos, tenemos que ejercer autoridad, ejercer mayordomía con dignidad. Pero dignidad no solo con aquellos que van a estar bajo nuestro cargo, por decirlo así. Dignidad para con nosotros mismos, para poder medir si estamos haciendo bien o no las cosas. Dignidad para cuando recibamos instrucciones, hacerlo dignamente. Dignidad para que cuando pongamos y demos instrucciones, no ofendamos, no afectemos la dignidad de aquellos hermanos que van a estar con nosotros. Carruaje. Le dio nuevo nombre. El nuevo nombre, cuando le cambian el nombre, es el equivalente a cambio de profesión o de oficio. José en algún momento fue esclavo, fue preso. Le cambiaron el oficio y lo convirtieron en mayordomo. No tenía nada, pasó a tener mucho. Y ese es el tiempo donde estamos, hermano. El tiempo de cambiar a aquellos mayordomos
que solo teníamos el título, pero no lo estábamos ejerciendo. No teníamos nada, cuando el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Si nosotros le creemos al Señor, si nosotros nos preparamos, si nosotros le somos fieles, si nosotros somos obedientes, si nosotros somos puros, vamos a recibir del Señor y vamos a cambiar ese estatus, ese nombre de no tener nada a tener mucho, a tener abundancia, porque el Señor tiene contemplada esa abundancia para sus buenos administradores, para sus buenos mayordomos. Hermano, pero lo más hermoso de todo esto es que a José le dieron esposa. A nosotros también. ¿Por qué? Porque para eso estamos aquí. Nos estamos preparando para ser arrebatados como iglesia, como esposa, como la novia. Somos la preparación en este momento, somos la novia y va a venir el Señor y vamos a ser arrebatados como la esposa. Nosotros vamos a recibir todo eso. Todo esto que recibió José como mayordomo, el Señor ya lo tiene contemplado para nosotros. Es una grande bendición. Pero también, hermano, usted puede tomar todo esto que recibió José y ponerlo en su vida hoy. Y convertirla, ponerle el nombre que usted quiera, la necesidad que usted quiera. Usted ve que José se le puso y se le dio autoridad, se le dio responsabilidad, pero también vino bendición con ello. A usted no le van a poner a ejercer mayordomía y solo le van a poner, por decir así, trabajo o cargos. Y no le van a dar bendición. No, el Señor no trabaja así. El Señor viene y dice, esto necesito que lo trabajes, mientras tanto yo voy a trabajar y te doy todo lo que te corresponde. Entonces, a todo esto que recibió José, póngale el nombre que usted quiere recibirlo. Diga, yo, y ponga su nombre y diga, yo quiero recibir familia, un buen trabajo, un buen salario, una buena preparación educativa. Quiero formarme. Quiero recibir salud. Quiero recibir todas las bendiciones económicas también. Lo que usted quiera, el nombre que quiera. Esposa, literalmente. Pida una esposa, pida una familia, un esposo. El Señor se la va a dar a aquellos mayordomos fieles. Y a eso estamos llamados. ¿Por qué? Porque nosotros somos los mayordomos de este tiempo. Para la honra y gloria del Señor. Así como Faraón dio control de todo a José. Prácticamente Faraón le dio las llaves de Egipto a José. Hoy usted ha recibido una llave como parte de sus herramientas. Yo le voy a pedir, amado hermano, levante esa mano, tómela con su mano derecha y agarre con autoridad esa llave porque la vamos a activar. Esta llave va a abrir las puertas del servicio, las puertas de la obediencia, las puertas del conocimiento, las puertas de la sabiduría, las puertas de la autoridad. Porque como mayordomos y con la llave que Dios nos da, abrimos la puerta del éxito para que todo lo que pidamos, el Señor nos lo dé y el Señor esté siempre con nosotros. Levante su llave y diga, Señor, yo creo que esta llave me la das tú y esta llave abre mi puerta del servicio, mi puerta de la sabiduría, mi puerta de la autoridad y recibo todo lo que tú tienes contemplado para mi vida. Gracias, Señor, por esta grande bendición. Hermano, pero cuando usted recibe algo, no nos podemos quedar ahí. Es como si a usted le dan una función y dice, ya conseguí hasta acá, y ya no ejerce esa labor. Dejó de ser diligente. Podemos ver que José, lo primero que hizo cuando le dieron autoridad sobre Egipto, fue a inspeccionar toda la tierra, a ver las responsabilidades que le habían dado. Así debemos de ser nosotros. Si nos dan responsabilidades, debemos de ser diligentes y acatar y hacer todo aquello que se nos entrega, que se nos delega. Debemos de desarrollar mayordomía. Si usted hoy se está preparando, si usted hoy está estudiando, si usted está aquí, es porque usted quiere servirle al Señor. Algunos ya le estamos sirviendo, pero si estamos sacando mayordomía, es porque queremos hacerlo con más excelencia todavía. Entonces, ¿a dónde tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llegar? Es que si seguimos, si tomamos la mayordomía, si tomamos esta clase, no lleguemos hasta el final y nos graduamos y hasta ahí creemos que terminó todo. No, viene la integración. Hagamos nuestra integración diaria, integrémonos al servicio y luego vayamos a servir, porque para eso nos tiene el Señor preparado. Pero es importante también saber, hermanos, que el servicio en la casa de Dios no es como en el mundo secular.
Dice la palabra de Dios en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sirvamos para ser grandes. En el mundo secular no es así, pero en la casa de Dios, en la vida de Dios, nosotros vamos a servir y el Señor nos va a poner en grandes cosas. Créale al Señor, porque el Señor tiene grandes cosas para su vida, para mi vida y para la vida de nuestras familias y generaciones. Principios para desarrollar una buena mayordomía. 1. Se le confía algo que le pertenece a su Señor. Al inicio vimos que todo pertenece a Dios. En Isaías 44:24 dice la palabra del Señor: yo, el Señor, extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias manos, y todas las cosas que en ellos hay son mías. Todas las cosas que en ellos hay son mías. No dice algunas, dice que todas las cosas son del Señor. Por tanto, hermanos, nuestra mayordomía comienza en nuestro propio ser. Nosotros somos del Padre, somos creación de Él. Entonces, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de cuidarlo, alimentarlo bien en lo natural, pero sobre todo en lo espiritual. Debemos de mantenernos sanos mentalmente, físicamente, porque es de Dios. Nuestra mente debe estar cuidada, debe estar llena, no de cualquier cosa. Nuestra mente es un elemento de nuestro ser, debe estar llena de cosas que le agradan al Señor. Lo dice en Romanos 12:2. La mente debe ser renovada día con día, pero de aquellas cosas que edifican nuestra vida y van a edificar la vida de los demás. ¿De qué sirve que llenemos nuestra mente de muchos elementos y que no sirvan para llevar el conocimiento que Dios ha puesto en nosotros, para llevar aquel evangelio que Dios quiere que tengamos, para ejercer la mayordomía? Nuestra mente debe tener conocimiento. Por eso la sabiduría que se pide es sabiduría de lo alto, para que sea el Señor que ponga eso en nuestra mente y nosotros podamos ejercer correctamente en nuestra vida, en nuestro proceder y en todo aquello que el Señor dispone que nosotros hagamos. Pero lo más importante de nuestro ser es el espíritu. Nuestro cuerpo puede envejecer, pueden pasar los años, pero nuestro espíritu se puede renovar continuamente. Pidamos al Señor que el Espíritu Santo more sobre nosotros, que sea guía, que sea luz, que tome el control de nuestra vida, que se haga su voluntad sobre nosotros, que haga comunión con nosotros. Siendo de esa manera, nosotros estamos empezando a cuidar aquel primer elemento que el Señor nos dio, que fue la vida, que fue nuestro cuerpo, que fue nuestro ser. Ese es el elemento número 1. Número 2. Desempeña su labor con la actitud correcta. Mirábamos en la historia de José, que no importaba la situación, no importaba la circunstancia. Él siempre tuvo una actitud correcta. En lo poco o en lo mucho, en lo malo o en lo bueno, en la prueba, en el valle o en la abundancia. Siempre la actitud correcta. Porque la actitud correcta es para con Dios, no para con el hombre. Porque Dios nos da todo. Porque la labor que vamos a desarrollar como mayordomos es de Dios. Por lo tanto, tengamos actitud correcta confiando que el Señor tiene el control. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vemos acá que dice que cada uno recibe un don o dones. Pero dice también que lo ministremos a los demás. Pero no podemos ministrar lo que Dios nos da de mala forma. Tiene que ser con la actitud correcta. No podemos venir y decir, bueno, yo soy una persona que tengo el don de dar la palabra, el don de la sanación, pero hoy ando de malas. Entonces hoy no lo voy a hacer, porque yo no me siento bien. No, la actitud correcta es que no importa las circunstancias, si Dios hoy pone en nosotros hacer algo, tenemos que hacerlo con la actitud correcta. O venimos al servicio y hoy yo no quiero hacerlo porque simple y sencillamente estoy de malas. Porque yo quería que me pusieran en el parqueo y me pusieron en la puerta. Porque yo quería que me pusieran en el baño y me pusieron en el púlpito. Entonces dice, no se hizo como yo quería.
tuve una mala actitud o pongo una mala actitud. No, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tengamos la actitud correcta sin importar dónde nos pongan, sin importar la labor que nos asignen, sin importar las circunstancias, que siempre tengamos la actitud correcta. José, en todas las esferas que la vida le permitió vivir, era un mayordomo con excelencia de espíritu. Para eso estamos acá, hermanos, para ser mayordomos con excelencia en todo lo que hagamos, de espíritu y ejecutando nuestras obras. Porque la mayordomía que vamos a ejercer es para Dios. Volvamos al anterior, dice que todo es de Dios, entonces todo lo que vamos a ejercer en mayordomía es de Dios. Por lo tanto, hagámoslo con excelencia, porque todo lo que le vamos a dar al Señor es con excelencia. A José nada lo detenía, porque él sabía que el Señor estaba con él. El Señor siempre va a estar con nosotros, hermanos, nunca lo dudemos. Así que tengamos la actitud correcta para hacer las cosas de manera adecuada. Número 3, o antes del número 3, veamos el resumen de esto. Lo que le venía explicando y lo que venimos viendo. José, siendo esclavo de Potifar, ganó su confianza. Era esclavo. Podría tener la actitud que él quisiera, una actitud mala, pero no. Él dijo, yo soy esclavo, pero yo quiero salir de acá. Demostró a Potifar que tenía condiciones para no ser simplemente un esclavo. Potifar lo compró y lo hizo mayordomo de su casa. Siendo mayordomo de su casa, fue tentado y fue acusado injustamente. Pero él se mantuvo firme, él se mantuvo íntegro, él se mantuvo honrado, él se mantuvo fiel al mayordomo, al amo que lo llevó a Potifar, pero ante todo a Dios. Entonces él mantuvo esa confianza, esos principios que hoy Dios nos pide que nosotros lo tengamos, la pureza de corazón. A pesar de que esto puede implicar que tengamos algún problema. A pesar que esto, como le sucedió a José, significaba que la esposa lo acusara posteriormente y volviera o lo llevara a quedar preso. Si no es de Dios, ni regalado, hermano. José cayó injustamente preso, pero estando ahí, su actitud siempre fue la correcta nuevamente. Y volvió y se ganó la confianza del encargado de la cárcel y lo convirtió en el encargado. Él era preso, pero él era el encargado. O sea, imagínese eso, sería como el preso y dice, bueno, hoy yo soy el encargado, quiero salir, puedo salir porque estoy a cargo. Voy a salir, puedo regresar, puedo comer en el momento que desee porque estoy a cargo. Es un preso con privilegios, por decirlo así. Es un preso encargado de los presos. ¿Usted cree que eso se puede? Solo Dios puede dar esa gracia. Pero para que el Señor tenga gracia sobre nosotros, tenemos que tener la actitud correcta. Y después, todo esto como lo vemos es como estar abajo. Esclavo, preso, estamos en la prueba. Pero después de todo esto, José fue convertido en mayordomo de Egipto. Es decir, en lo mucho, en lo alto. Y se comportó correctamente, dignamente. Se comportó con responsabilidad. Utilizó su autoridad adecuadamente, no para su provecho, sino para el provecho del pueblo al cual fue él nombrado que dirigiera, que tuviera autoridad. Así debemos de ser nosotros, hermanos. Número 3. Administra con integridad lo recibido. Esto es de Dios, hermanos, lo venimos viendo. Es de Dios, tenemos actitud correcta. Pero para que nuestra actitud sea completamente correcta, debemos de tener integridad o ejecutar o administrar íntegramente aquello que recibimos. Pero para esto debemos de entender qué es integridad. Quiero separar que la palabra integridad no equivale a honradez. Ahora, yo puedo ser honrado, mas no íntegro. Pero íntegro sí equivale a ser honrado. Me quiero dar a entender, hermano. Integridad es un concepto mucho más amplio. Dentro de la integridad está la honradez. Entonces yo puedo ser honrado, puedo demostrar, me encontré algo y lo devolví. Y fui honrado. Pero me lo encontré en un lugar que yo no debería de estar. No fui íntegro. La integridad incluye disciplina. La integridad incluye puntualidad. La integridad incluye obediencia. La integridad es todo aquello que el Señor espera de nosotros.
Esto quiere decir, hermano, que si a nosotros nos ponen una labor, no creamos que solo, bueno, si yo abro bien la puerta siempre, abro, la gente entra, bendiciones, digo al hermano, perfecto, ya cumplí. Pero si a mí me dicen que yo tengo que estar de 7 a 10 abriendo esa puerta, y yo digo, no, yo la voy a abrir con excelencia de 8 a 9. Lo hicimos bien. La labor de abrir la puerta lo hicimos bien. Vino un hermano, pasó por la puerta, se le cayó la billetera, yo la levanté, hermano, se la di, fui honrado. Llevo 2 funciones correctas hechas. Pero me preguntan, ¿y qué pasó de 7 a 8 y de 9 a 10? No, yo decidí porque ahí viene muy poca gente. Pero eso no fue lo que se le delegó. No fue puntual, o no fue responsable con la asignación, o no fue disciplinado con lo que se le dio. La palabra integridad implica que debemos de ser responsables, disciplinados, honrados, puntuales con todo aquello que se nos asigne. No vamos a cuestionar, no vamos a preguntar, como lo hizo José, que fue obediente y dijo, heme aquí, voy inmediatamente. No pregunta por qué. Entonces seamos íntegros. Hermano, se nos puede dar situaciones en la vida secular. Pongamos este ejemplo. Estamos en el trabajo. Nuestra situación económica no es buena. El puesto que tenemos no va acorde al conocimiento, a la preparación académica que tenemos. Pero era el trabajo que había. Se acerca alguien a nosotros y nos dice, tengo una oportunidad. ¿Quieres tomarla? Necesito que hagas este trabajo. Si haces este trabajo, yo te voy a dar el doble de tu sueldo. Solo por hacerlo. Usted ve el dinero, ve la oportunidad. Ese dinero le sirve para salir de su situación económica. Pero cuando le dicen cuál es el trabajo que tiene que hacer, usted lo mide con su integridad. El Espíritu Santo está en usted y le dice, y le va a decir, y va a poner en su corazón si eso está bueno o está malo. Su integridad va a decir, está bien, este dinero te va a servir, pero todo esto que te están pidiendo está incorrecto. Usted va a ser íntegro, sin importar, y va a decir, no puedo. Porque si yo hago esto, estoy faltándole al Señor. Si yo hago esto, estoy dejando de ser íntegro. Sí, pero le va a decir a esta persona, sí, pero yo soy el jefe y te estoy dando, sí, usted es el jefe, usted es el dueño, pero yo no puedo hacer algo que vaya contra lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y entonces, hermano, no va a recibir la recompensa del hombre. No va a salir, o no le van a dar ese cheque o ese bono que le iban a dar. O no lo van a ascender porque decidió que no. Pero va a venir el Señor y lo va a recompensar. Y le va a dar más. Le va a dar el doble de lo que le ofrecía el hombre. El triple. Le va a dar más. Le va a dar un mejor trabajo, un mejor puesto, un mejor lugar. El Señor lo va a exaltar. El Señor le va a dar todo aquello que el hombre no le puede dar. Pero para ello hay que ser íntegro, hermano. Íntegro completamente. Porque recordemos que la palabra del Señor en Génesis 39:4 dice que el Señor le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Si el Señor ve que somos íntegros, nos va a entregar todo aquello que Él considera que nos corresponde. Al inicio lo miramos y dice que el Señor quiere que seamos mayordomos, administradores, pero hace hincapié, buenos y fieles administradores, y vamos a recibir abundancia. Número 4, depende de Dios para ser productivo en lo que se delega. La palabra en Génesis 39:5 dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hermano, si nosotros ejercemos mayordomía correcta, si dependemos siempre de Dios, nos va a ir bien siempre. No importa el cargo, el puesto, la función, el trabajo, la asignación, el servicio que desarrollemos, si lo hacemos dependiendo de Dios, nos va a ir bien. Acá no es una cuestión si usted hoy es servidor, si mañana es colaborador, luego sigue creciendo y se convierte en un coordinador, en un líder, en un diácono, en un anciano, en un ministro, en un pastor.
Puede hacer todo ese crecimiento como lo vimos en el desarrollo de Timoteo. Pero si en alguno de esos pasos, al principio, en medio y aún al final, creemos que ya no dependemos de Dios, perdimos. Perdimos. Por eso el crecimiento nuestro es continuo, es constante y nunca termina, porque el Señor nos está formando siempre. Entonces nosotros tenemos que depender del Señor en todo aquello que nos ponga, en lo poco, en lo mucho, en la gran labor o en la menor labor, porque nosotros podemos verla que es poco o es mucho. El Señor lo va a ver igual, porque Él no se queda con nada. Él ve lo que tenemos en nuestro corazón y ve que nosotros sabemos que dependemos de Él. Entonces, en ese momento, Él toma el control. Cuando nosotros dejamos de creer que el Señor tiene el control, empieza la idea humana a tratar de ejercer y ahí seguro vamos a perder. Dependa del Señor en todo tiempo y en todo momento. Dios está con sus mayordomos y sus mayordomos somos el depósito de toda bendición. Por tanto, hermanos, seamos dependientes de Dios para desarrollar nuestra mayordomía. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos, pongámoslo en manos del Señor. Todo lo que hagamos, démosle la honra y la gloria al Señor. Si usted va a emprender su día, Señor, me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Le dijo al Señor, mi vida depende de ti. Uno cuando hace planes, ponga, si Dios quiere, es mi plan, pero en manos de Dios. Puede ser el planificador más perfecto, pero todo depende de Dios. Eso es el principio número 4. El número 5, tiene que rendir cuentas de su mayordomía. Si todo es de Dios, si Dios le da a usted, y usted es hijo, yo soy hijo, somos mayordomos, somos administradores, el Señor nos va a venir y decir, ten y haz lo que quieras. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso nos prepara previamente. Él nos va a dar, pero no nos va a dar algo que no podamos manejar. Él nos pide, y está la Biblia como manual de vida, está toda esta preparación, estas doctrinas que estamos recibiendo, para que tener una buena preparación, para que llegue el momento de rendir cuentas y seamos encontrados fieles. Veamos en la palabra, en Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El Señor dio, es la parábola de los talentos, dio unas monedas, algunos las multiplicaron, es decir, dieron frutos. Entonces el Señor vio, le di poco, trabajó, multiplicó, dio frutos, me trajo resultado. Hay que darle más. Pero si a usted le dan mucho y no hace nada, o peor aún, lo pierde todo, y le dan poco y tampoco lo produce, genera frutos, entonces no multiplicó. No fue un buen administrador. De eso vamos a rendir cuentas, de lo bueno y de lo malo. Cuando hagamos nuestro servicio, hermano, no solo vamos a contar la parte buena del servicio. Fíjense que yo estuve firme todo el tiempo y en todo momento. Pero estuve en esa puerta, no me moví. Ah, qué bien, excelente labor. Pero estuve haciendo la labor, no, estuve chateando todo el tiempo, de 7 a 10, ahí estuve en esa puerta parado, chateando. Tocaban la puerta, pero yo estaba ocupado con el celular. Hizo una parte, que es estar ahí, pero no cumplió la labor que fue asignada. Entonces, tenemos que rendir cuentas de ese servicio. Podrá decir usted, hermano, sí, pero si no me vio mi anciano, el diácono, no me vio el líder, o sea, no tengo la necesidad. ¿Para qué me voy a meter un problema? Sí, está bien, el hombre no lo vio, pero el Señor sí. El Señor le va a pedir, hermano, tal día te dimos un servicio, te dimos una delegación, ¿qué pasó? Vamos a rendir cuentas de todo. No importa que sea lo que nos den, sea mucho o sea poco, sea buena o sea no buena, la mayordomía ejercida, nosotros vamos a rendir cuentas, porque todo es de Dios, nada es nuestro.
Todos estos principios, hermanos, son los principios que como mayordomos tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros, para ejercer con excelencia, para ejecutar la mayordomía, para ser buenos administradores, para ser aquellos hombres que el Señor ha escogido para poder llevar la obra que Él tiene. El Señor hace creaciones continuamente y necesita buenos administradores, fieles administradores, necesita mayordomos y nosotros somos esos mayordomos. Somos los mayordomos de este tiempo y créale al Señor que usted, que yo, que nosotros, que los que estamos aquí en Escuela de Mayordomía, nos estamos preparando adecuadamente para ser esos mayordomos. En el nombre de Jesús. Las cualidades que estaban en José, por lo cual es considerado el mayordomo por excelencia: la diligencia, la eficacia, la responsabilidad y confiabilidad, la sabiduría, el buen administrador. Todo esto fue dado y estaba en José, pero no es porque José era inteligente, no, es porque Dios le puso todo eso, Dios le dio todo eso, la gracia de Dios estaba con él. Miramos y vemos en Génesis toda la historia de José y dice siempre Jehová estaba con él. Y cada vez que era promovido, ascendido u obtenía algo, decía porque se miraba que Jehová estaba con él y todo lo que tocaba lo prosperaba. Nunca dice, este joven era el más inteligente y sabe hacer todo. Se lo puede hacer, pero porque Jehová estaba con él. Pídale al Señor, pidámosle al Señor que nos haga diligentes, que nos haga eficaz, que nos dé responsabilidad y que seamos confiables, que nos llene de sabiduría, no del mundo, de lo alto, sabiduría de Dios, para que seamos buenos administradores y podamos ejercer mayordomía con excelencia. Estamos aquí para aprender eso, hermano, para ser mayordomos y hacerlo con excelencia, porque todo lo que se da para el Señor es con excelencia. La palabra del Señor en 1 Corintios 4, 1, 3 dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sea cada uno hallado fiel. Si nosotros cumplimos todas esas cualidades y principios que vemos en la mayordomía de José, seremos hallados fiel por nuestro Padre, por nuestro Señor. Hagámoslo, hermano. Hoy estamos aquí preparándonos para poder ser fieles. El Señor da elementos, nos da recursos para esa preparación. Esos recursos están en la Biblia, que es un manual de vida. La oración, que es una comunicación directa con el Señor. El ayuno es para entrar en intimidad con el Señor. Son recursos que están ahí para que nosotros podamos estar preparados y ser fieles. Y ser encontrados fieles por parte del Señor. Hermanos, ese es el mandato. Jesús nos nombró mayordomos de su reino. Ya estamos nombrados. Créale al Señor, ya somos mayordomos. Simple y sencillamente tenemos que tomar con autoridad y ejercer la mayordomía. La tenemos que ejercer con responsabilidad, porque debemos de edificar a su pueblo. A eso estamos llamados a Casa Benecer. Nos estamos preparando para ejercer mayordomía y para edificar nuestras vidas y la vida de nuestros hermanos. Asumamos nuestra responsabilidad y comencemos hoy. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero comenzar hoy y yo quiero ejercer como mayordomo. Yo quiero convertirme hoy en un mayordomo, porque tu palabra dice que nosotros somos los mayordomos de este tiempo. Créale al Señor, respete, siga los lineamientos que Dios tiene para su vida y vamos a ser mayordomos con excelencia en todo lo que el Señor nos dé. Debemos tener muy presente 3 verdades. Somos administradores de los bienes de Dios. Todo es del Señor. Nosotros solo somos administradores. Debemos trabajar para beneficio del reino. Para el reino de los cielos. No para nuestro propio beneficio. Después nosotros vamos a recibir por la añadidura bendiciones que nos va a dar el Señor porque hemos trabajado para Él. Y en un día muy próximo vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que hicimos. Hagamos de que nuestra mayordomía sea exitosa. Trabajemos como el Señor quiere para que al momento de rendir cuentas salgamos bien, salgamos cumpliendo, salgamos sobresalientes.
multipliquemos lo que Dios nos da. Dios nos va a dar, multipliquemos eso, para que el Señor se sienta agradecido o se sienta alegre de aquello que nos dio. Y si nos dio algo y nosotros cumplimos y lo multiplicamos, nos va a dar muchísimo más, hermano. No lo dude. Dios tiene grandes cosas para su vida, para mi vida, para la vida de los nuestros. Grandes cosas tiene el Señor. Hoy usted está aquí porque está recibiendo, porque está creyendo que Dios está con usted, que Dios tiene el control de su vida. Créame que así es. Y si usted ejerce como mayordomo, va a recibir grandes bendiciones. Que a la manera de José el Señor encuentre en nosotros obediencia, pureza, actitud y una buena mayordomía. Pidámosle al Señor: Señor, yo quiero todo lo que le diste a José. Póngale su nombre. Dígale: Señor, así como a José, ponga su nombre. Señor, yo, y dé su nombre. Quiero la obediencia, quiero pureza, quiero actitud y quiero ejercer una buena mayordomía. Enséñame, Señor. Pon en mi mente, en mi corazón, pon en mi vida todo lo necesario para ejercer una buena mayordomía. Quiero ser obediente, no quiero cuestionar, quiero entender la obediencia del cielo, que es hacia ti y hacia las autoridades que tú delegas. Quiero ser puro de corazón, me estén viendo o no me estén viendo, quiero ser puro. Quiero tener la actitud correcta, sin importar las circunstancias ni las situaciones. Y quiero ejercer mayordomía, sin importar el cargo que me den, sin importar la labor que me den. Mayordomía en todo tiempo, en lo poco y en lo mucho. Hermanos, vamos a declarar. Hermanos, para cerrar, vamos a hacer una declaración poderosa. Una declaración que el Señor tome el control de esta enseñanza que hemos recibido. Pero ante todo, que tome el control de nuestra mayordomía. Hagámoslo con autoridad, hagámoslo creyendo. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha, pero con fe. Créale al Señor que lo que usted va a declarar va a tener cumplimiento en su vida, en su casa, en su familia y en todo lo que usted emprenda, en su mayordomía. Levante su mano derecha y declare junto conmigo: Señor, hoy reconocemos que tenemos una vida con propósito, la cual estás desarrollando en nosotros. Queremos ser instrumentos en tu reino. Habilítanos en integridad, obediencia y perseverancia para ser tenidos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel como mayordomos con excelencia en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra casa de benecer. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Somos los mayordomos de este tiempo. Dios le bendiga.